Bienvenidos. El Señor Jesucristo los bendiga y nos bendiga a todos para iniciar para esta continuación de este tema precioso que veníamos tratando desde hace 8 días sobre el libro del Deuteronomio, sobre unos inicios, digámoslo así, del Deuteronomio, porque ahí hay cosas bastante importantes. Ahí hay cosas bastante, y toda la palabra de Dios es muy importante. Entonces, si no comprendemos las cosas básicas, miren, el Señor le dijo a Nicodemo, si usted no entiende las cosas terrenales, cómo funcionan las cosas que uno puede ver, que son así, ¿cómo vamos a comprender las que no se ven, las celestiales? ¿Cierto? Y son cosas que uno tiene que ir mirando, ir entendiendo por qué ha habido tanto cambio, por qué hay tantas denominaciones, por qué hay tantos falsos profetas, diciendo que todo, hay mucha gente que dice que sigue a Jesús y sigue a Cristo, pero hablan cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todos están bien o todos están mal o unos sí, unos no? ¿Qué hacemos? Sí, estos detalles son muy importantes. Por ejemplo, lo que hablábamos hace 8 días del libro de Deuteronomio, todos los libros, qué quería, cómo se llamaban y en realidad qué título tenían en el original. Y veíamos que pues no, en realidad no tenían ningún título. Era el libro primero de Moisés, libro segundo de Moisés. Sí, así fue, sino que les pusieron un nombre porque al hombre le gusta hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Entonces, muchas personas pues dicen, pero ¿qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene esto de malo? Sí, pues es una forma, sí, pero no es a mi forma, sino a la forma del Señor. Y aunque estos parezcan detalles bastante sencillos y bastante elementales, pues tienen una importancia porque el Señor aquí mismo lo dice, ¿cierto? Entonces, habíamos mirado que esto es una carta cuando nos ubica en el tiempo. Esta es una carta que unas palabras que le dice Moisés al pueblo, después que habían pasado ya casi los 40 años, estaban finalizando ya los 40 años que el Señor los dijo que los iba a tener en el desierto. Estaban a punto de entrar, ¿sí? Y Moisés les está contando que incluso el Señor le dijo, no me hable más de eso. Señor, yo quiero, sería bueno, tú que eres misericordioso. No me hable, usted no va a entrar, no me hable más de eso. Y pues se da testimonio de que Moisés nos estuvo quejando, no, él sencillamente estaba contando, yo le pedí al Señor, el Señor me dijo que no, ya, entonces seguimos, y me dijo que hiciera esto y yo lo hice, ¿sí? Un varón recto delante del Señor, un varón que estuvo siempre al pie de la palabra del Señor, disponiendo pese a las inclemencias del clima, pese a cualquier situación, ahí estuvo él para estar orando por el pueblo, pese a la iniquidad del pueblo, ¿cierto? Entonces, habíamos leído algunas partes que pues es recomendable siempre leer todo. Nosotros en el estudio, en los servicios, tomamos pasajes, ¿cierto? Para mirar toda la información, cómo se conecta la una con la otra. Pero eso tiene debe tener un estudio previo por parte de cada uno. Eso no lo podemos hacer nosotros por ustedes. ¿Sí? El estudio de la palabra es personal. El estudio es personal. Si no conocemos la palabra en su totalidad, pues fácilmente vamos a terminar creyendo cosas que no son o aceptando doctrinas que no son procedentes de la palabra. ¿Por qué? Porque suena parecido, suena muy parecido, suena muy acorde de pronto a lo que hemos escuchado, pero pues yo no estoy seguro de decir, sí, suena parecido de veces. Sí, seguimos creyendo eso. Y eso es una labor de nosotros como siervos inútiles que el Señor ha puesto para que estemos siempre exhortando al pueblo, animándolo para que, miren, no se desvíen. El pastor siempre tiene un cayado y las ovejitas tienen que estar juntas, ¿sí? El pastor es más alto que las ovejas, ¿sí? Así como el vigía, no porque sea más importante, sino porque el Señor le puso un cargo en el cual necesita mirar cosas que la mayoría por estar en el grupo no ven, ¿sí? Por eso el vigía, el atalaya estaba en una torre. El vigía, el atalaya veía si el medio, todo lo que estuviera alrededor venía alguna amenaza o venía alguien hacia el pueblo, y también podía ver desde arriba
¿sí? Al pueblo, ¿cierto? Entonces es una labor, es muy importante. El centinela no se puede quedar dormido, ¿cierto? El atalaya no puede dormirse o no puede distraerse, siempre tiene que estar, que come, claro, el atalaya come y que el atalaya su labor es esa, que tiene familia, claro que tiene familia y lógico, tiene la obligación de su familia, pero la obligación principal de los atalayas es siempre estar pendiente de que con la palabra de Dios ellos puedan ver las amenazas que vienen y mirar el pueblo, ¿sí? El pastor, el atalaya, esa es la razón. De todo lo demás, el Señor dice que Él nos va a tener, que Él va a tener cuidado de nosotros, de cada cosa. Pero básicamente la labor de nosotros en este mundo es esa, ¿sí? Cuidar del pueblo, decirle al pueblo. No podemos creer por el pueblo y no podemos obedecer por el pueblo, ¿sí? Yo no puedo, yo tengo que dar cuentas de que yo le dije lo recto al pueblo, que lo que el Señor me dijo que le dijera, yo se los digo. No son palabras mías, no son palabras del pastor Luis Eduardo, ni el pastor Luis Alberto, ni el pastor Germán, ni los que el Señor levante o haya levantado alrededor del mundo en este trabajo de hablar de su palabra, sino es la obligación de cada uno escuchar y hacer, ¿sí? Oidores y hacedores de la palabra. Entonces, esa es la labor. Moisés es un ejemplo de eso. Moisés, ¿quién era? Pues era el que el Señor le había dicho, él era el que a todos los demás acudían a él porque él tenía que dar cuenta de todo eso, tenía que conocer la palabra, conocía la ley perfectamente, era el que más conocía la ley. Por eso todos los demás jueces que él levantó iban a él cuando tenían unos asuntos complicados, ¿sí? Entonces, la labor era tremendísima. Por eso el suegro le dijo, usted ahí no, mejor dicho, se va a desgastar muchísimo. Sí, el Señor mandó a Jetro, al suegro de Moisés, a decirle que buscara gente que le ayudara y él lo levantó. Y el Señor había mandado al suegro de Moisés a hacer esas cosas para que a Moisés no le quedara tan pesado, porque dice que desde el amanecer hasta la noche, él estaba escuchando los diferentes problemas que tenía el pueblo, cada disputa, cada situación, cada duda, él estaba 24/7. Bueno, dice la palabra que desde que amanecía hasta que anochecía, todo el tiempo estaba en eso. Entonces, la labor es de bastante responsabilidad, ¿cierto? Para que después nos lleguen y nos digan esto y lo otro, o que está pasando en el mundo, lo que está pasando, y uno no encuentre en la palabra una explicación a lo que está pasando en el mundo. Entonces, vemos la palabra como hablábamos hace 8 días, vemos la palabra como algo, pues que sí, bonito el mensaje y todo, pero mi vida gira en torno a cómo se vive en el mundo y yo me congrego, sí, claro, y todas las cosas las hago pensando en el bienestar, y el Señor dice que tenemos que hacer las cosas pensando en obedecer su palabra, ¿cierto? Entonces, que la palabra y mi vida estén totalmente encadenadas, encerradas la una con la otra, que no haya una cosa sin la otra, ¿sí? Que mi vida no sea sin la palabra para tomar decisiones en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que yo oigo, lo que veo, lo que siento, cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la labor de nosotros, advertir al pueblo y la responsabilidad tan grande que el pueblo viene a la atalaya a preguntarle, a buscar razón de la palabra de Dios. Entonces, una responsabilidad grandísima y es un honor inimaginable, ¿sí? Entonces, estábamos mirando el libro de Moisés, de ese ejemplo que nos puso allá el Señor. Sí, el Señor Jesús nos puso ese ejemplo allá de Moisés para que miráramos. Entonces, Él está narrando. La ventaja, como hemos dicho varias veces, es que vemos la historia completa. Ya la vida de la persona pasó. Moisés vivió, nació y murió y nos está dando un testimonio de toda su vida. Nosotros apenas estamos viviendo, ¿sí? Y no sabemos qué será mañana, ¿sí? Que en cuanto a las cosas de este mundo y de las cosas de esta vida nuestra, digámoslo así, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para que al final, cuando ya el Señor nos llame y muramos, ¿sí? El Señor pueda dar testimonio de nosotros, se pueda dar testimonio de nosotros que siervo fiel, ¿sí? Y no diga de nosotros siervo malo, le dejé mi talento y lo escondió
y lo guardó y no hizo como los otros que fueron y multiplicaron esos talentos que yo les dejé. Ahí habla, en la parábola de los talentos habla de dinero, ¿sí? Un talento quiere decir un valor monetario en ese entonces, porque generalmente al hombre le hablan de dinero y eso es demasiado valor para el hombre, ¿cierto? Algo muy valioso, de las cosas más valiosas para la mayoría es el dinero. Entonces el Señor da esos ejemplos para que la gente entienda, ¿sí? Pero lo más valioso, el tesoro que nos da a nosotros es la palabra, su palabra. Y si nosotros tenemos ese talento, esos talentos que el Señor nos ha dado, ¿cómo no vamos a multiplicarlo? Que por mi boca salga de esos talentos que el Señor nos da en la palabra para que muchos más sigan haciendo y sigan multiplicando esos talentos, ¿sí? Eso está completo. La explicación está muy clara, muy hermosa. Los ejemplos son sencillos, fáciles de entender, para que vayamos siempre a la palabra a buscar la solución a toda situación en nuestra vida, ¿sí? Una ordenanza precisa, una guía fácil, rápida, entendible, de corta y larga duración que va a aplicarse en este instante, en el siguiente minuto, en mañana y siempre, ¿sí? Entonces, por eso tenemos, y es algo que yo lo estoy mandando en el sentido de que el Señor lo manda, ¿sí? Entonces yo tengo que decirles, mis hermanos, es necesario que conozcamos la totalidad de la palabra. No sé cuánto se demoren, pero que eso esté en sus corazones, que esté en nuestros corazones, que eso tiene que ser, porque no podemos estar siguiendo a un Dios que no conocemos por pedacitos. Eso hacen las religiones. Entonces el Señor ya nos ha traído por pura miseria, pura gracia, un Padre amoroso que nos aparta y nos dice, aprendan sobre mí, ¿sí? Y nos pone eso, que aprendamos eso, que es necesario que aprendamos para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, veníamos y lo leímos una buena parte. Ahorita quiero que continuemos en el capítulo 4, ¿sí? Vamos a hacer las cosas de pronto de la manera... nosotros, les decía que nosotros a veces tomamos pasajes, ¿cierto? Tomamos pasajes y hacemos todo como el recuento de dónde más se habla del mismo tema, pero es importantísimo que no perdamos el contexto, y el contexto es muy complicado en 1 hora y media, a veces 1 hora, 2 horas, poder dar el contexto de todo lo que el Señor habla, porque eso pues le corresponde a cada uno leer en su casita, en el tiempo que ustedes dediquen. Acuérdense que ya mirábamos que el Señor le mandaba al que era rey, ¿sí? Hágase una copia del original. O sea, tenemos que buscar que la versión que nosotros tengamos o la forma como estudiamos, que sea acorde a la verdad, porque hay errores que los hombres cometen o cometemos. Entonces, y léala todos los días de su vida, ¿sí? Eso es un mandamiento que dice el Señor, ¿sí? No es algo que yo quiera inventar, no, eso dice el Señor, que lo hagamos si queremos dirigir bien nuestra casa, si queremos rendir bien en el trabajo, pues dice el Señor que esta copia que nosotros nos hagamos, pues la hagamos bien y que estemos constantemente estudiando, aprendiendo para que lo que aprendemos sea basado en esto que está escrito, ¿cierto? Entonces vamos a Deuteronomio 4, sigamos de lo que hablaba Moisés, ¿sí? De lo que hablaba Moisés, todas estas cosas que comenzaba a narrar, mire que nosotros hicimos esto, estas son las palabras, cuando salimos de tal parte, hicimos esto, batallamos con gigantes, y eso de los gigantes es un tema que a la mayoría es muy llamativo. ¿Cómo así que gigantes? La Biblia dice que habían gigantes, y eso tiene una connotación, Dios mío, eso tiene una profundidad gigantesca. O sea, todo por qué los gigantes y toda esta cuestión, de dónde salieron, qué pasó con ellos, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Por qué el Señor mandaba a que los destruyeran? Todo eso, Dios mío, eso es, hay una información profundísima y importantísima en todo esto, como cada uno de los temas de la palabra del Señor. Sí, pero cuando lo sacamos de contexto y los aislamos, wow, es como un dato curioso. La Biblia dice que así, que los hijos de Anac, que sí, que que medían yo no sé cuánto, de que rey de Basán, que dice, y todo, y entonces uno va y busca gigantes en la Biblia, y
y hay el videíto o la nota que le habla los datos curiosos, así como las curiosidades, las cosas wow de la Biblia. Y qué dato tan interesante, pero pues sacado de contexto es difícil. Entonces, por eso quiero que leamos, sigamos leyendo acá donde íbamos en Deuteronomio 4, ¿sí? Vamos a leer estos digamos, 3 capitulitos que de pronto alcancemos a mirar. Quiero que lo leamos para que conozcamos la información, para a partir de que ya hemos leído, cuando ya comenzamos a analizar cada punto, entonces, ya, por eso es que él dijo acá esto y siguió con esto y después esto, ¿cierto? Es importantísimo. Entonces vamos a leer, voy a leerles esto, lo que vamos a analizar el día de hoy, si el Señor nos lo permite, ¿sí? También damos la bienvenida a todas las personas nuevas, ¿sí? Por aquí veo una persona, Leonor, si no estoy mal, sí, por ahí y todos los que el Señor ha dispuesto que escuchen. Aquí nos congregamos para aprender de la palabra de Dios. No profesamos ninguna religión, ahora gracias a Dios el Señor nos ha sacado de eso, porque perseguimos es la verdad del Señor Jesús, las palabras que en realidad dijo él, no lo que dicen las religiones, porque las religiones, como les decía, dicen muchas cosas que no están en la palabra. Entonces, cuando uno se quita todo eso, todas esas añadiduras que no son, uno comienza a mirar un poquito mejor y venimos a la verdad, a analizar nosotros mismos, lo que por muchos siglos estuvo prohibido por la Iglesia Católica, que la gente leyera la Biblia, ¿sí? Ya nosotros, por la misericordia del Señor, nos permiten tener una Biblia. Ustedes no se imaginan a lo largo de la historia cuántas personas quisieron conocer la verdad y no les fue dado, ¿sí? A los apóstoles el Señor Jesús les decía, a ustedes les es dado. Muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, ¿sí? Bienaventurados ustedes. Ustedes, mis hermanos, cada uno de ustedes, mi hermano, mi hermana, sus hijos, las personas que estén escuchando, escuchan la palabra de Dios. Somos bienaventurados por escuchar las palabras que muchos no pudieron escuchar, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este tesoro que tenemos nosotros a la mano, que la mayoría lo tienen por allá guardadito. Un tesoro que todo el tiempo, si usted tiene una joya, usted quiere lucirla todo el tiempo. Si usted tiene un reloj fino, un traje fino, usted quiere lucirlo siempre. Pero tenemos un tesoro, y como dice el Señor, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y eso lo tenemos por allá, como solo para leer allá el Salmo de pronto, para que me dé buena suerte. ¿Sí? Bueno, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Desde Deuteronomio 4 vamos a leer, por favor, todo el mundo preparadito. Desde el versículo 1 y miren la historia. Continuamos. Moisés está hablando y está continuando y está haciendo como un análisis de todo lo que les tocó pasar. Ahora comienza y llega bueno, el capítulo no es original, que diga ahí Moisés, capítulo 4, ni Deuteronomio ni nada. Él sencillamente sigue contando. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor Jesús, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Mire si ve la importancia de lo que el Señor llama que no le aumente ni le quite. Eso hacen las religiones. Las religiones le aumentan ritos, le aumentan cosas que el Señor no dijo, le quitan partes. Y acá aquí Moisés está haciendo bastante claro. Yo les voy a enseñar esto que el Señor, los estatutos, las leyes, los decretos, todo lo que el Señor, los testimonios. Y dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Ni le quite, ni le ponga. Es tal cual como dice ahí. ¿Sí? Para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordené. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor. Baal Peor era un dios que tenían unos pueblos de esos y muchas personas se fueron en pos de esos dioses, ¿sí? Y tenía mucho que ver con Moloch, y este dios Baal quiere decir señor o marido o a una persona que tiene señorío, ¿sí? Y Peor viene de una palabra que según como la entendí en la definición tiene que ver con boca abierta,
¿sí? Ese dios, ese ídolo que tenían, que tenía la boca abierta y echaban a los niños allá como sacrificio y prendían fuego en las entrañas del ídolo, ¿sí? Baal Peor, tiene que ver algo así según la traducción, según lo que pude entender de la traducción. ¿Sí? Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ustedes y yo estamos vivos hoy. Estamos escuchando y hemos escuchado gloria al Señor por eso. 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Sí, la sabiduría y la inteligencia y todas esas cosas no las dan en la universidad, ni en los doctorados, ni eso. Dice el Señor, el Dios que creó todas las cosas, si nosotros en realidad creemos en ese Dios, dice que la sabiduría y la inteligencia, guardad pues los mandamientos, los decretos, todo lo que dice el Señor, y ponedlos por obra, o sea, oír y hacer, oidores y hacedores de la palabra de Dios, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ¿sí? El niño inteligente no es el que se sabe las capitales de todo el mundo, de todos los países, o el que sabe hablar 5, 10, 15 idiomas, o el que es un matemático tremendísimo. No, la sabiduría y la verdadera inteligencia es esto que dice el Señor, porque eso sí dura para siempre, lo otro no, ¿sí? Porque esto es vuestra sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? La ley del Señor es justa, ¿sí? Todos sus mandamientos son justos. Sus decretos, sus ordenanzas son justos, ¿sí? Y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Por eso están escritas acá, ¿sí? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. Temer de Dios es un término que a veces cuando uno no conoce a uno se le hace extraño. Pero ¿cómo uno le va a temer a Dios? Si Dios luego no es amor. Ahí yo he escuchado esa frase. Pero ¿cómo que yo le voy a tener miedo a Dios? El temor de Dios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué? Entonces, claro, como pues escuchan la frase suelta y no vienen al contexto, ¿sí? Toda esta palabra santa que está predicada acá, pues básicamente dice: las cuales aprenderán para temerme todos los días. Cuando uno aprende de la ley de Dios, aprende de la palabra de Dios, lo lleva a eso, a tener un temor de Dios, y es temor real. No quiero que Dios se aire conmigo, porque el fin de los impíos es la perdición eterna. Entonces yo tengo temor de Dios, que yo no vaya a caer en ese grupo, ¿sí? Que por toda la impiedad, que yo no me arrepienta, que pase mi vida y yo nunca terminé de arrepentirme de todo, ¿sí? El Señor va a traer ira, ¿sí? Sobre los hijos de ira, ¿sí? Y dice que va a haber condenación eterna por eso. Entonces, por eso es que tenemos que aprender qué es lo que dice, qué tan poderoso es, que Él es el dueño de todo desde el principio y el fin. Él mismo es el principio y Él mismo es el fin, ¿sí? Y que Él va a condenar la tierra por su impiedad y a su iglesia
va a sacar, entonces yo quiero estar en ese grupo, ¿sí? Yo sé por qué, por su misericordia, estoy en ese grupo de los que se salvan porque hemos escuchado, el Señor ha transformado nuestras vidas. No porque yo sea muy bueno, sino porque Él es muy bueno. Y Él hace eso con los que le aman, ¿sí? ¿Dónde íbamos? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaré a sus hijos y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, en el 4:11, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Sí? Ahí, ese punto, recordémoslo, más adelantico lo recordamos, ¿sí? Ese punto es muy importante. Moisés está narrando lo que pasó allá en el monte cuando el Señor le habló al pueblo y el pueblo escuchó y escuchó la voz de Dios y Dios mío, o sea, se aterró porque la voz era demasiado fuerte, era demasiado magnífica y mire lo que pasó. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Ellos no vieron nada, ¿sí? Solo escucharon. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón y hembra. Ya vamos entendiendo el porqué de esto que el Señor prohíbe, la idolatría. Les dice, el Señor les habló, pero ustedes no vieron ninguna figura para que comiencen a hacer figuritas y decir, este es Dios. Lo que ha pasado con la mayoría de las religiones, que este es San Fulanito, que este es el Señor caído, que este es el Señor crucificado, que este es el Dios Padre y este es el Dios una paloma. Dice, ninguna figura vieron para que se pongan a hacer figuras de cosas que no saben, ¿sí? Ya ven el por qué el Señor nos está explicando. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos se hace impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. A esto va a llevar cuando usted tiene imágenes, ¿no? Que es la camandulita, que es el escapulario, que es la manillita de los Hare Krishnas, el collarcito de yo no sé qué. Eso siempre lo va a llevar a adorar cosas que no son. Dice el Señor que a Dios de esa manera nadie lo ha visto. Él habló, Él se ha manifestado con esa voz y se ha manifestado de varias formas, ¿sí? Y dice, no se hagan imágenes, no se hagan imágenes. Sí, y usted va a todas las religiones y usted va a encontrar que el elefantico con los brazos, que el dragón aquí en la zona oriental, del de los chinos y todo eso, y Japón y todo el dragón, que una cantidad que, por ejemplo, en la antigüedad adoraban por el por qué. Miren, es bien bonito la historia, cómo la narra el Señor, todo esto de cuando el Señor llamó a Moisés a que subiera al monte y el pueblo le dijo, bueno, ¿y este Moisés qué? Ya lleva, pues Moisés duró 40 días y 40 noches en el monte. Y dice, ¿y este Moisés ya fue y nosotros ahorita qué? Nos sacó de Egipto y ahorita qué? Entonces, pues venga, pues hagámonos, ¿qué hacemos para llamar a Dios, hablar con Dios? Porque Moisés era el que nos hablaba. Comenzó y pues siguió lo que ellos conocían y se hicieron un becerro de oro. ¿Por qué un becerro? ¿Por qué? Todo eso tiene una razón de ser. ¿Por qué no hicieron, por ejemplo, un caballo o una culebra? ¿Por qué? Porque había una costumbre dentro de los egipcios y dentro de todos esos pueblos que vivían, que el Dios, el papá por ejemplo, de este Dios que acabamos de mencionar, el Baal Peor,
El Dios era el Dios de dioses, según las tradiciones de esos pueblos de alrededor, y se llamaba Él, ¿sí? Muy parecido a como se llama en hebreo el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, ese Dios tenía forma de toro, ¿sí? Por eso toda esta cosa de los símbolos del zodiaco y de la era de Tauro, ¿sí? Todo eso por eso ellos hicieron un becerro, no hicieron una vaca, no hicieron una gallina, no, hicieron un becerro. Todo eso tiene que ver. Ellos creían en eso, entonces pensaban, todavía tenían en su cabeza, pese a todas las señales que habían hecho, que les había hecho el Señor para mostrarles su poder. Ellos, y les dijo, no se hagan imágenes, no se hagan imágenes. Sí, pero ellos como habían escuchado otras cosas, entonces dijeron, Dios, ese debe ser el papá de Baal. Entonces, ese es el Dios de todos los dioses. Sí, ese suena igual de lo que nos dice Moisés. Entonces, hagámosle a la figura para que la gente la vea. Y entonces hicieron las respectivas patronales. Ahí hicieron el becerro y estaban, cuando bajó Moisés con Josué, oído de música, oigo yo. Sí, estaban de celebración, música y todo lo demás, esas celebraciones. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo las costumbres de lo que ellos entendían. Sí, pero el Señor mismo les estaba hablando y les estaba diciendo, no se hagan imágenes porque van a terminar, ¿sí? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero, 4:20, pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo, el pueblo de su heredad, como en este día. Y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría a la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Sí, bueno, ahora otra cosa, algo muy importante. Aquí está diciendo, en cuanto a la idolatría, no se trata de que usted no pueda tener una foto. No, ahí el Señor está hablando de la función, la finalidad que tenían estas imágenes, para que quede claro, porque a veces muchas personas dicen, no, pero es que el Señor dice que no haga imágenes. Entonces, venga, muéstreme su billetera. A ver, por ahí veía unos videos de unos católicos que hacían eso. Entonces, muestra, a ver, los billetes no tienen unas figuras, ¿sí? Usted no tiene la foto de sus hijos, pero eso es idolatría también. Entonces hay que entender estas cosas porque leen solo los mandamientos y no lees todo el contexto que tiene esto, ¿cierto? Dice que es específico el mandamiento para que entiendan que no se hagan figura de Dios, que no hagan nada que lo terminen adorando como a Dios. Usted no va a adorar una foto. La foto usted recuerda o algo así, un billete lo utiliza para comprar algo, pero el objetivo de esto básicamente y específicamente el Señor lo aclara. Dice, ustedes no vieron ninguna imagen de Dios, entonces no se hagan imágenes para que las adoren. Ese es el objetivo específico del mandamiento. ¿Sí ven cómo el Señor va explicando? Si vamos al mandamiento sin ir al contexto, pues nos van a quedar muchos vacíos. Entonces, por eso es esta intención mía y en el Señor que conozcamos bien el contexto de lo que estaba haciendo, ¿cierto? Dice 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Fuego consumidor, Dios celoso. Cuando dice no se haga ninguna imagen de lo que no soy yo, porque usted ni siquiera sabe cómo soy yo, ninguna figura ha visto, ¿sí? Entonces no se haga porque yo soy fuego consumidor y soy Dios celoso, ¿sí? Dios es serio, Dios no anda con recochitas, ¿sí? Él es bueno y amoroso, Padre cuidador, Padre perdonador, pero Él no se anda con bromas, Él no está diciendo una cosa hoy para hacernos reír y después mañana la cambia. No, Él dice que Él lo que dice lo cumple. Y Él siempre habla de una forma específica y no miente, porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente. ¿Sí?
Bueno, Pastor, 4:25. Señora, pastor, yo le puedo hacer una pregunta. Es señora. que cuando, o sea, cuando nosotros leemos en la palabra, cuando dice que nadie ha visto al Señor Jesús, yo, o sea, por lo menos cuando estaba con Abraham, que llega, que dice Abraham que llega hasta, no sé, es que no, yo todavía no sé bien los números, ¿no? Pero cuando él llega donde Abraham, cuando él va a ir a consumir a Sodoma y Gomorra, que llega él con unos ángeles, ¿Abraham ahí lo ve a él? O sea, él ve al Señor Jesús cuando habla de David, cuando David dice, cuando David dice que en un sueño él vio y vi a mi Señor y a mi Señor, o sea, ahí entonces, ¿cómo se refiere? O Dijo el sea, sí, Señor a mi Señor. Bueno, eso. no sé de qué parte habla mi hermana, pero lo que yo recuerdo es que el Salmo dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? O sea, él no Eso, dice bueno. que los vio, sino que él dijo, o sea, algo de escuchar, ¿sí? O Eso. haber leído, dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? Bueno, el Señor dice que se ha manifestado en carne, ¿sí? Manifestado. Dios lo llena todo. ¿Cómo podría ver algo? O sea, ¿cómo puedo yo ver con mis ojos terrenales algo que lo llena todo, que está por todos lados? ¿Sí? Yo miro mi casa, miro el celular, miro acá el computador, la Biblia, pero ¿cómo hago para mirar algo que lo llena todo, que incluso donde yo no puedo ver, donde no alcanza mis ojos, allá está y lo llena todo? Es un concepto que está demasiado grande para poder yo entenderlo para poder, digámoslo así, percibirlo con estos sentidos terrenales, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor se manifiesta, o sea, se hace aparente de una forma específica. Por ejemplo, se hizo aparente con la voz que escucharon ellos, ¿sí? Ellos escucharon una voz, ¿sí? Y también se hizo en carne, aparente en carne cuando vino. Él siendo el Padre, él no vino como el Padre, él vino como el Hijo, siendo Padre, llenándolo todo, siendo el Padre de todas las cosas. Se despojó de su deidad y se dijo hijo, siervo, y vino y murió en esa cruz. Entonces lo que vimos nosotros fue la manifestación en carne de Dios, ¿sí? Vimos como Él se manifestó, habló, ¿sí? Caminó, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos verlo. Nos dejó todos sus ejemplos de cómo debemos vivir, porque Él era Dios en forma de hombre, ¿cierto? A semejanza de hombre, pero para verlo completamente, ¿cómo podríamos nosotros verlo, algo que lo llena todo, a alguien que lo llena todo, como es el Señor? Sí, entonces, el Pastor, Señor, señora, o sea, cuando él lo ve, cuando lo ve a Abraham, él se le manifiesta. Y igual que Jacob, cuando dice que peleó Jacob, que él peleó con el también se ángel. manifestó, pero o sea, ya, gracias, pastor. O sea, ¿Qué verlo a vio él en su Abraham? plenitud de Dios, ¿sí? Eso está en Génesis 18, si no estoy mal. ¿Qué vio Abraham? ¿Sí? Vamos allá un momentico porque es hermoso cuando el Señor muestra que todas esas cosas, esto está en el 18. Sí, Génesis 18. Dejemos un dedito ahí en Deuteronomio. Dice Génesis 18, dice, después le apareció aparecer, o sea, hacerse visible, ¿cierto? El Señor en el encinar de Mamre. Encinar es un grupo, como un bosque de encinas, un árbol, un tipo de árbol. Mamre era un amorreo que vivía, que era el dueño de esas tierras, por eso se llama el encinar de Mamre, donde vivía Moisés, allá en la zona de Canaán, ¿cierto? Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, ¿sí? Se le apareció, o sea, hubo una aparición, o sea, algo que los ojos pudieron ver. ¿Qué vio? ¿Qué vio Abraham? Y alzó sus ojos, ¿sí ve? Alzó sus ojos y miró, o sea, algo visible, ¿sí? Y he aquí tres varones, o sea, tenían figuras humanas, ¿cierto? El Señor se manifestó a Abraham, por eso el Señor allá dijo, Abraham ¿qué? Vio mi día, vio mi día y se gozó, ¿sí? O sea, el Señor Jesús dice que
Abraham lo había visto a él. Y entonces por eso le dije, usted no tiene ni 50 años, le decían los fariseos, porque no entendían, ¿sí? Porque veían con el entendimiento de la carne que una persona que no tenía ni 50 años, Abraham había vivido siglos antes, ¿sí? Y usted no tiene ni 50 años y dice y dice que vio a Abraham. Dice, Abraham supo que iba, exactamente no recuerdo la frase, dice que vio mi día y se gozó. Él dice que Abraham lo había visto al Señor Jesús. Aquí está hablando que el Señor se manifestó, ¿sí? En figura como de un varón, como de un hombre, ¿cierto? ¿Sí? Ahí se manifestó, por eso es importante entender que el Señor se manifestó en carne, entender que ese Dios, por eso dice, se despojó de su deidad, siendo como Dios, no se aferró a su deidad, se despojó y se hizo siervo, o sea, se hizo hijo y vino como hijo de Dios, por eso es que habla de esa forma. Todas estas cosas son importantes entenderlas, ¿sí? Entonces, mire, cuando el Señor dice, Pastor Mauricio, señora, de lo que su merced estaba hablando era de Juan 8:56. muchas gracias, Monita. Su merced Y siempre tan amable. también es importante que leamos Génesis 17:1. Gracias, pastor. Muchas gracias, Monita. Léamelos, por favor, Monita. Léame estos dos pasajes. A ver, dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahí está hablando el Señor Jesús, ¿sí? Le está diciendo a los fariseos que Abraham lo había visto. ¿Cuándo? ¿Cuándo Abraham vio al Señor Jesús? Porque como nos habían enseñado otras cosas, que eran tres personas y todo este asunto de la Trinidad que no concuerda con nada de lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, claro, ellos no entendieron y todavía la gente no entiende que al que vio a Abraham fue al Señor Jesús, que estaba manifestado como hombre. Dice que fue el Señor Jesús. Dijo, vio tres varones. Después ahí adelantico, Monita, léame el 17, el que su merced me dijo, Génesis por favor. 17:1, sí. Dice la palabra del Señor Jesucristo, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén, amén. Amén. ¿Sí ven? Ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor les estaba hablando, pero ellos no entendieron porque pusieron mentalidad de hombres carnales y no entendieron que Dios lo llena todo, que se ha manifestado de diferentes formas. Dios se ha manifestado de muchas formas antes a vuestros padres por los profetas, es lo que dice acá el libro de Hebreos, si no estoy mal, así comienza el libro de Hebreos, si no estoy mal. Sí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces habló el Señor, ¿sí? Y de muchas maneras, a Moisés le habló desde una zarza, ¿sí? Dice que le habló desde una zarza ardiendo. Él no era una zarza ardiendo, no. Dios es mucho más que eso. Se manifestó como una voz que salía de esa zarza. Esa fue una manifestación de Dios, una voz, ¿sí? A Job le habló como una voz que salía de un torbellino. No dice que Dios sea un torbellino, sino que Dios habló desde un torbellino, ¿sí? Se manifestó como una voz que le habló a Job, ¿sí? Muchas veces ha hablado el Señor, de muchas formas, ¿sí? Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿sí? A los padres de todo, nuestro padre Abraham y todo, y a todos los demás nos habló por los profetas, ¿sí? El Señor les hablaba a los profetas, como una voz que ellos podían haber, en visiones de noche también. Cuando dormían por medio de sueños se les manifestaba el Señor, generalmente como una voz, ¿cierto? Ahí vamos, en ese punto vamos. Hay que entender que no hay que ver al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús, como un hombre. Miren, hay algo muy curioso que vi por ahí, una frase que dice que la mayoría dice que el Dios, su Dios es vida y su Dios está vivo, pero tienen una imagen de un Dios que está muerto y tienen crucificado un muñeco de un Dios muerto. Entonces, ese es el problema.
Ese es el problema tan grande. La mayoría de gente cree que por tener un crucifijo o una cruz era una señal donde era un castigo para lo peor de la sociedad. Los asesinos, los ladrones, los violadores, todos ellos eran crucificados, digámoslo así. Entonces, esas cosas no tienen por qué representar al Dios que lo llena todo. Entonces la gente piensa que por tener un crucifijo ahí, un muñequito en forma de hombre y que tienen eso es un Dios que está muerto. Ahí está representando un Dios que está muerto, ¿cierto? Porque no conocen al verdadero Dios, que Él no está crucificado. Él no se quedó en la cruz, él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó porque era cumplimiento de toda su palabra. Y está vivo, ascendió a los cielos, dice que toda potestad y todo dominio me es dado. Cuando Él sube a los cielos, toda potestad, incluso toda, cuando dice toda, es toda la potestad de ser el Dios absoluto, ¿sí? Me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso Él fue a tomar su trono de gloria, a cumplir la profecía que dice, después de que habite entre Israel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Él fue a tomar de nuevo su trono y vino como a nosotros de nuevo, pero ya no en manifestación física de carne, sino como espíritu, en su presencia, vino a morar en el templo que somos nosotros. ¿Sí ven cómo tenemos que ir? Miren lo que nos dice la monita aquí en Juan y aquí en Génesis y aquí en Hebreos. Acá. Entonces, todo eso hace parte como se va encajando toda la historia, ¿cierto? Para que no nos sorprendan, no nos engañen con doctrinas como la de la Trinidad, que hace tanto daño, como tantas otras doctrinas que no cuadran con la palabra. O sea, no están procedentes de la palabra. Son doctrinas, sencillamente lo que dijo el Señor, doctrinas de hombre. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir las doctrinas de los ancianos, por seguir doctrinas de hombres. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, y eso es lo que hace la gente, invalida el mandamiento de Dios. El Señor acá dice, no se hagan imágenes. No, es que nosotros no la adoramos, la veneramos. Dice, no les sirvan. Y les hacen fiestas patronales, les hacen ofrendas florales, les van y se le arrodillan. Ese es el problema. Están perdiendo sus almas porque no conocieron. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso es lo que el Señor nos dice. Vengan a mí, ¿sí? ¿Cómo podemos ir a Él? Oremos, pidámosle. Aquí está lo que Él dijo. Pues entonces, si yo quiero conocer a este Dios único que creó todas las cosas, que no hay otro, ¿sí? Entonces tengo que ver qué fue lo que Él dijo. Aquí está toda la historia completa. ¿Se acuerdan lo que leímos hace poquito? No le aumente, no le quite, ¿sí? Para que cumpla. Si usted le aumenta o le quita, pues ya no está cumpliendo los mandamientos. Cuando usted le aumenta que Dios tiene una mamá y que se llama María, pues eso viene de la antigüedad, así con la reina, con la diosa Acera, que era la diosa madre con un bebé en los brazos. Eso viene de por allá en la antigüedad. Eso no es originario de María. Sencillamente le cambiaron el nombre y creyeron que las diferentes religiones creyeron que ese Jesús del que hablaban allá en Roma y que todo el mundo hablaba era la encarnación de ese Dios allá, el hijo de Acera, ¿cierto? Y entonces viene una cantidad de cosas que el Señor, eso es lo que nos dice, ¿sí? Entonces dice, no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablé, ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron ninguna imagen ni ninguna figura. ¿Sí ven cómo explica el mandamiento cuando el Señor, ahorita en el otro capítulo que nos da el mandamiento, uno dice ya, ahorita ahí está concretando todo más específicamente. Pero ya nos trae una explicación. Antes y después nos sigue explicando también. Hermosa la palabra, hermoso, esto es precioso, esto es un tesoro invaluable, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? Deuteronomio 4:24 íbamos, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos. ¿Sí ven toda la importancia de la información completa? Dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. O sea, que cuando uno hace esas cosas, el Señor va a consumir a esas personas que hagan esas cosas. Dios celoso, ¿sí? Celoso. 4:25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra,
si os corrompiereis e hiciereis, o sea, dice que hacer escultura o imagen de cualquier cosa es corromperse, ¿sí? E hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo, eso es hacer lo malo delante de los ojos del Señor, ante los ojos de Jesús vuestro Dios para enojarlo. Es específico, muy concreto, muy concreto. Mire todo lo que pasa cuando una persona tiene una imagen, que una estampita de la Virgen o una medallita del Divino Niño o una estampita de que supuestamente de la Trinidad y que ahí, sí, dice el Señor, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra. Está diciendo Moisés, y eso lo digo yo porque está escrito. Sí, pues yo les digo, yo les estoy diciendo y les estoy explicando para que ustedes no digan después, yo pongo por testigos a los cielos y a la tierra, ¿sí? Que pronto, 4:26, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, ¿sí? Y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre. Dice el Señor en los Salmos y en varias partes, dice que los dioses de las naciones son muñecos, son hechura de manos. O sea, alguien tuvo que hacerlo. Usted mire cualquier estatua, alguien tuvo que hacerla. A las manos de alguien las hicieron. No, es que ahorita las hacen con tecnología de punta, entonces las imprimen en 3D, pero ¿quién maneja los teclados para darle los datos y todo? Las manos de los hombres. Todas las estatuas, sea de lo que sea, que el Señor caído de Buga, que la estatua de la Virgen que está allá en la bahía de Cartagena, es una Virgen como de 14 metros y el Señor la tumbó de un rayo y la volvieron a levantar, ¿sí? Sea la estatua del santo que ustedes quieran, ¿sí? Del muñeco que ustedes quieran, dice el Señor que, mire todo, ¿sí? Dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, no hacen nada. Dice, más, si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Pese a que nosotros venimos de esa tradición de estar inclinándonos delante de muñecos, ¿sí? Buscamos al Señor porque Él nos buscó primero, ¿sí? Y nos pone arrepentimiento a nosotros si lo buscamos. Dice que lo vamos a hallar, pero tenemos que cumplir estos mandamientos, ¿sí? 4:30. Cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Pero ya acaba de decir, si usted se arrepiente, si lo buscares, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieras en angustia, ¿sí? Cuando estamos arrepentidos totalmente de toda la vida que hemos llevado, ¿sí? El Señor dice que nos va a escuchar, porque ya había dicho que era Dios celoso y era fuego consumidor, es fuego consumidor, pero acá también está diciendo que es Dios misericordioso, no te dejará ni te destruirá ni olvidará del pacto que juró a tus padres si cumplimos sus mandamientos, si le hacemos caso en lo que Él nos dice. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego? Eso es una cosa grandiosa y magnífica. ¿Qué pueblo ha escuchado la voz de su Dios hablando desde el fuego? ¿Sí? La voz del Dios real, no la voz de demonios, ¿cierto? Como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra a mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como
todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado. Mire la razón por la que ese pueblo vio esas cosas, ¿sí? Y que ese Dios les estaba diciendo, no se hagan imágenes, ¿sí? Ese Dios les mostró esas cosas. ¿Cuál era la razón por las cuales ellos pasaron por todas las plagas de Egipto, por todo el mar, por todas esas cosas? Dice, a ti te fue mostrado con un objetivo. Y aquí lo dice, a ti te fue mostrado para, o sea, el objetivo de todas estas cosas que pasaron, todas estas pruebas grandes, estas guerras, porque aquí está hablando, ¿sí? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, mano poderosa y brazo extendido, hechos aterradores, ¿sí? Aterradores como todo lo que hizo con el Señor con nosotros. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Algo básico, algo que debemos tener en cuenta, que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel, el que le abrió el mar al pueblo de Israel en Egipto, el que les hizo todo, el que los puso en todas esas guerras, y todo eso tenía un objetivo. Eso no crean que es que Dios, hay mucha gente que dice que es que Dios, pero ¿cómo es que Dios va a mandar mujeres, va a mandar a matar mujeres y ese es el Dios poderoso y bueno? Porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Todo eso está perfectamente explicado. ¿Que por qué mandó a matar niños? ¿Qué pasó? Eso, todas las cosas están ahí. Todas las cosas tienen una explicación y uno queda, pero sentado cuando comienza a entender esas cosas, uno queda, Dios mío, pues claro, ahí está todo explicado, ¿cierto? Dice, para que supieseis todas estas obras, es para que uno sepa que el Señor Jesús es Dios y no hay otro fuera de él. Eso está claro. No hay sino un Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. ¿Desde dónde estabas? Desde los cielos. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para enseñarnos. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende hoy, pues hoy, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Está la explicación? Sí está, que Dios es uno solo, que por eso mostró esas cosas, con ese objetivo los metió en esas guerras, por ese objetivo les hizo cosas aterradoras, ¿sí? Los hizo vivir todas esas cosas, todas esas maravillas, todos esos milagros, para que ellos supieran que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Ese es el objetivo de todas estas cosas que pasaron, ¿sí? Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, esto estamos en el 4:40, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor Jesús te da para siempre. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvare su vida. ¿Sí ve la misericordia del Señor que se preocupa hasta por eso? Hay una ley que está escrita, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. Si usted es responsable de todas las cosas que usted hace, eso está escrito así, ¿cierto? Uy, no, pero eso era la ley del talión, como le llamaban tradicionalmente. Que eso no, eso ya no. Eso es una ley que está establecida para esta creación. Pero el Señor, por su misericordia, piensa en todas esas cosas, que a veces uno hace las cosas sin intención, accidentalmente, y dice que dio la posibilidad de no morir uno por causa de sus actos cuando son hechos por accidente, ¿cierto? Eso es otra historia mucho más larga también que el Señor le explica muy bien. Y salvase su vida. 4:43, Becer en el desierto, en la tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad, para los gaditas,
y Golán en Basán para los de Manasés. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitan en Hesbón, el cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, ¿sí? Dos reyes de los amorreos que estaban a este lado del río Jordán. La historia de Og, rey de Basán, es una de las que les contaba de que este era un gigante que tenía una cama de hierro que medía como 4 metros de largo y por 2 de ancho, ¿cierto? Había gigantes en ese, y contra ellos les tocó combatir al pueblo, ¿sí? No estamos hablando de hombres altos. Uy, wow, que es que los basquetbolistas miden 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 15. Uy, son gigantes. No, aquí está hablando de gigantes, en realidad gigantes, se medían alrededor de entre 3 metros. Ahí narran muchas historias sobre eso y eso nos dice mucho de por qué pasaron esas cosas, ¿sí? Dice, y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban a este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar de Arabá, al pie de la ladera de Pisga. Ahí no para la narración, ahí la traducción de los hombres nos pone que hay un cambio de capítulo, que hay otros números, pero esos números que ustedes ven, bueno, para los nuevos, esos números no son originales. Era como una carta que estaba escrita ahí, entonces pasó esto y los hombres comenzaron a segmentarla porque sí, ya es mucho más fácil, que es para facilidad de buscar. El problema es que uno comienza y lee versiculitos. Entonces ahí pierde la esencia. Si ven todo lo que hemos leído, un capítulo y llevamos como casi 1 hora, ¿sí? Mire lo bonito de todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Y es un solo capítulo. Mire, si le diéramos continuidad a esta lectura siempre, pues vamos a aprender mucho más cosas. Dice, en el 5.1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Alguno de ustedes se sabe los 10 mandamientos? ¿Sí se lo saben todos exactamente como son? Y en orden y todo, así como el Señor los dijo. Yo creo que, pues bueno, dudo que la mayoría lo sepamos. Entonces, mire lo que dice, es una orden, porque dice aprendedlos, está en imperativo, o sea, hágalo, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. O sea, no es solo aprendérselos de memoria, sino hacerlos, ¿sí? Al aprenderlos, usted sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? 5.2. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo pacto, hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo Moisés, ¿sí? Dijo el Señor. Y mire lo que dice, cómo comienzan esos mandamientos, que siempre, no robarás, no tal cosa, no, mire, es mucho más específico. Dice, ¿qué dijo el Señor? Acá está diciendo, 5.6. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así comienzan. Yo soy el Señor tu Dios. Sí, eso hace parte de ese primer mandamiento, de los mandamientos que el Señor dice con 10. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Esos mandamientos son para los que reconocemos a ese único Dios, ¿sí? Para que Él es el Dios nuestro, entonces para nosotros esos son mandamientos. ¿Sí ve el encabezado que generalmente nunca le dicen a uno? ¿Sí? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando nosotros llegamos al Señor es porque el Señor nos ha sacado de esas cosas, ¿sí? Nos ha sacado y nos tiene en esa prueba. Mire, en este momento en el que lo dice el Señor, mire, analicemos que ahí cuando ya el Señor nos dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué, o sea que nosotros ya no tenemos que estar allá.
Ya nosotros tenemos que, cada día el pueblo iba dejando más cosas, y muchos se quedaron muertos en el desierto, ¿sí? Pero el Señor al final de todo esto les está diciendo acá, está recordando a Moisés, miren, yo soy que te saqué, entonces uno no tiene por qué estar allá pegado. Hay cosas que no convienen. Entonces, pues el Señor, aquí esto es algo bastante común, que a veces la gente se pone brava con uno. O sea, pero es que también exageran, o pues es que uno no está hablando algo que venga de mi corazón porque yo me lo inventé, no, pues yo sencillamente estoy comunicando, los pastores eso hacemos, a veces la gente se molesta con los pastores porque comienzan, pero ya nos están cambiando todas las jugadas, no, pues comienza el Señor y le muestra a uno las cosas nuevas, cosas que está haciendo mal, ¿sí? Mire que no habíamos tenido, no, que es que ya no se diezma. No, pero ya nos van a cambiar la cosa. No, aquí nunca dice que diezmemos dinero. No, lo dice de otra forma. Que no adore, que no tenga imágenes. Pero pues una imagen de la Virgen, que la Virgencita ha sido tan buena y todo. El Señor dice, entonces enojan con uno como si uno es sencillamente un mensajero, un instrumento, uno no es nada. La palabra es de Dios, no de nosotros. Cada vez que el Señor nos dice, nosotros estamos en la obligación delante de nuestro Dios, por amor a nuestros hermanos y a su palabra, primero que todo, de decirlo, ¿sí? Entonces, mire, dice, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Yo soy tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Yo soy tu Dios que te saqué y no vas a tener dioses ajenos aparte de mí. ¿Por qué? Ya lo explicó, porque ninguna figura vista y no te haga, sí, eso, perdón, porque no hay otro Dios. Todas esas cosas que te mostré son para que sepáis que no hay otro Dios fuera de mí. Eso es lo que está. ¿Lo explicó? Sí, ya lo explicó. Aquí está el mandamiento y ya creo que debe quedar claro. Venga, miremos exactamente cómo lo dijo. En el 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Entonces, cuando está hablando de esto, ¿sí? Acá el Señor dice, yo soy ese Dios que te saqué y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y sigue, dice, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. ¿Se acuerda que dice que era fuego consumidor? ¿Sí? Que era celoso, ¿sí? Fuerte y celoso. No se hagan porque ninguna imagen vieron. Si ven, la explicación ya está dada. Dice, para que después no sea que levantando tus ojos y viendo al sol, la luna y todo el ejército de los cielos se inclinen y les sirvan. Aquí está explicándolo bien, ya está explicado. ¿Sí ven? No te inclinarás a ellas ni les servirás, ¿sí? Porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Dijo, su Dios fuerte es fuego consumidor, ¿sí? Pero tu Dios es misericordioso, que se va a acordar de ti si tú te humillares y lo buscares desde todo, Él te va a oír. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uno guarda los mandamientos porque uno ama a Dios, no porque sea una camisa fuerza. Como ya no puedo ir a la discoteca porque, no, como ya no puedo ni trabajar, entonces el sábado ahorita, no, pues que eso, si usted ama a Dios, usted obedece lo que el Señor dice. Pues que ya uno no puede decir entonces un chistecito porque todo está mal. Quéjese con el Señor. Si usted está en esa situación de que a veces le molestan las cosas que el Señor le está cambiando en su vida, pues sencillamente póngase delante, Señor, no me gusta lo que el pastor Mauricio está diciendo, lo que el pastor Luis Eduardo está diciendo, eso a mí me parece muy aburridor. Pregúntele a ver quién ha mandado eso, si somos nosotros o si es él. Si ya usted no puede hacer las cosas que hacía antes, pues yo sencillamente yo no lo veo como que yo no pueda, sino que el Señor me ha librado de obrar mal. Me ha quitado de hacer las cosas de la forma equivocada. Eso es misericordia.
Entonces, cuando yo comienzo a quejarme porque, es que ya no podemos, esos ya se pusieron muy cansones, ya se pusieron. Entonces, pues ahí hay un problema de que no estamos entendiendo que el que manda es Él, no nosotros, ¿sí? Y que Él nos está, ya vamos a mirar por qué tenemos que obedecer. Ya lo ha dicho. ¿Por qué cumplir esto? ¿Para qué? ¿Sí? Dice, ¿dónde íbamos? De los que me aborrecen y hago misericordia, 5:10. Misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado, no como yo quiera o el día que yo quiera, sino ¿a qué es específico? Como el Señor tu Dios te ha mandado. El Señor dijo, el séptimo día no trabaje. El séptimo día, según la palabra de Dios, descanse. Ese día fue hecho por causa de los hombres, no para que se esclavicen como hacían los judíos, ¿sí? De que usted no podía ni caminar ni cargar nada. No, el Señor nunca mandó eso, ¿sí? Él mandó él dijo, el Señor Jesús nos explicó, dijo, el séptimo día es por causa del hombre, o sea, para que el hombre descanse. Entonces descanse el séptimo día. No, pero es que mi trabajo, no, pero es que la familia, no, es que la responsabilidad. Uno, ¿qué puede decir ante eso? No, Señor, toca que cambie porque es que mi trabajo no me permite. Yo no creo que seamos capaces de ir ante el Señor a decir que cambie sus mandamientos porque es que el horario a mí no me cuadra, ¿cierto? Entonces, pidámosle misericordia para que yo pueda cumplir su mandamiento, para que yo ame hacerlo, para que no me dé miedo nada, ¿cierto? Dice como el Señor tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo, el séptimo día es reposo. Ahora, otra cosa que es que a nosotros nos enseñaron que se llama sábado. No, eso no se llama sábado, se llama séptimo día. ¿Sí? Sábado viene de Shabbat, que quiere decir reposo. El séptimo día será reposo. Eso es una cosa muy diferente, ¿cierto? O sea, ese séptimo día que nosotros conocemos como sábado se llama séptimo día. ¿Sí? Lleva el nombre de sábado porque en él debemos reposar. Hay otros días en que también dice la palabra que debíamos reposar y todas estas cosas, también se llamaban reposo, o sea, Shabbat, pero no eran el séptimo día. O sea, para entender esas cosas, que hay los Shabbats que eran. El séptimo día era un Shabbat, pero habían otros Shabbat que eran reposo, o sea, días en los que no se debía trabajar por unas celebraciones que decía el Señor. Eso es más acorde a lo que el Señor dice, que este séptimo día no se llama sábado. Tiene una condición de que es día de reposo, por eso se le llamó Shabbat, ¿sí? Pero se llama séptimo día. ¿Dónde estamos? 14, más el séptimo día es reposo. El Señor tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puestas. ¿Para qué? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. El objetivo de eso es que descansemos. Por eso el Señor decía, el día del reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, es una concesión que nos da el Señor para que no trabajemos todos los días, para que descansemos un día a la semana. Eso es lo que dice el Señor, ¿sí? Todos, y cuando dice que ninguna obra, ¿sí?, de siervos, bueno, en otras partes habla, se refiere a cuando usted trabaja para lograr sustento. Por eso el Señor les decía que el maná les iba a llegar de gratis, o sea, que no trabajaran ese día porque les iba a llegar el sustento diario, ¿sí? El sexto día le iba a llegar doble, el séptimo no, para que ya tenían el sustento. O sea, se trata de salario, de que ustedes hagan algo para cobrar, para ganar, para su comida, digámoslo así. Que les permita, a eso se refiere el Señor. Bueno, 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual
el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. ¿Sí? La palabra matarás tiene que ver con asesinar. Cuando usted piensa en matar a alguien porque no lo quiere o por alguna situación, ¿sí? No tiene que ver, es una palabra en hebreo, hay como 5 palabras diferentes para matar. Cuando es matar un animal, por ejemplo, cuando uno mata una gallina, entonces no podríamos matar una gallina. No es la misma palabra. Creo que es ratzach, si no estoy mal, en hebreo, que se refiere a matar una persona con premeditación y alevosía, como decían. Sí, o sea, cuando usted planea un asesinato, ¿sí? Acuérdese que el Señor estaba diciendo ahí antes que había unas 3 ciudades para que huyeran los homicidas, o sea, las personas que mataban sin querer. ¿Por qué decía eso? Porque es que no matará se refería a cuando usted quería matar a alguien, quitarle la vida a alguien a propósito. A eso se refiere. Cuando usted lo hacía sin intención, entonces el Señor le daba una salvación. ¿Sí ve que es perfecta la obra del Señor, el mandamiento? Le daba perfectamente, puede escapar allá y allá no le van a poder hacer nada, porque toda la persona tenía el derecho a ir dice, si usted mata, usted tiene que pagar con su vida. Ese es el precio justo. Cuando usted se roba algo, usted tiene que devolver ese algo que se robó y todas las causas que causó, todas las molestias que causó. ¿Sí? Cuando usted quita la vida, ¿usted cómo va a pagar una vida? ¿Sí? No puede devolverle la vida al que mató. Entonces usted tiene que dar la suya. Esa es la ley del Señor. Entonces, no, pero eso es injusto. El Señor lo hizo por nosotros. Él murió mereciendo a nosotros la muerte. Él murió por nosotros. Entonces se refiere a ese no matar. El matar en la guerra es otra palabra, ¿sí? Porque usted no va a matar por sus propias fuerzas, sino porque está obedeciendo algo. Eso tiene un contexto grandísimo, ¿cierto? Entonces, el no matar es cuando usted quiere matar, asesinar a alguien, a eso se refiere. No cometerás adulterio. El Señor explicó que no era solo irse a acostar con otra persona que fuera casado o uno estando casado. Dice que cuando uno está observando y desea otra mujer que no es su esposa, dice, adultera en su corazón. A eso se refiere, a todos esos pensamientos que vienen del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces esos pensamientos se materializan y uno los saca y los comete, a eso se refiere. No hurtarás, o sea, no robarás, nada. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, todo eso. No codiciarás la mujer de tu... Mire, aquí la Iglesia Católica dividió estos, como quitaron acá la parte de la idolatría de estos mandamientos. La Iglesia Católica, ustedes los pueden consultar cuáles son los mandamientos de la Iglesia Católica, ¿sí? Y acá quitaron ese segundo que dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de todo lo que está arriba en el... Todo eso de hacer imágenes lo quitaron y entonces le quedaron 9. Entonces a este último lo dividieron en 2. ¿Sí? Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. O sea, no codicien nada. Está hablando de qué tiene su prójimo, pues mujer, tiene casa, tiene tierra, tiene siervo, sierva, tiene buey, asno, todas las cosas de su prójimo. No codicien nada de lo que no es suyo. ¿Sí? Entonces ahí lo dividieron. No desear la mujer del prójimo y no desear los bienes ajenos, lo dividieron. Eso es histórico. Entonces, cuando uno viene con la historia del hombre y la confronta acá me dice, uy, no, pero acá es un solo mandamiento. ¿Por qué lo dividieron? ¿Qué fue lo que enseñaron? Para poder cuadrar ese desfalco que hicieron aquí arriba, que nos quitaron el segundo mandamiento, ¿cierto? Dice el Señor, estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más. Ahí está concentrado toda la palabra de Dios. Ahí está concentrado todo. Si lo leemos solo esos versículos, pues no vamos a entenderlo. Pero si leemos el contexto de por qué el Señor mandaba eso, ¿sí ven cómo hemos entendido? Que el no matarás, ¿qué significa? ¿Sí? Que el no adulterarás, ¿qué significa?
que lo que Dios, por qué Dios dice que Él es uno solo y que no hay otro, pero a nosotros nos enseñaron que eran tres, que sí, que entonces, ¿qué? No, ahí dice, les fueron mostradas por qué por qué ellos pasaron por esas guerras, para que sepa que el Señor es uno y no hay otro fuera de Él, ¿sí? Para que fue que lo sacó con mano poderosa, les abrió el mar para que el Señor sepan que el Señor es poderoso. No se hagan imágenes porque no vieron ninguna figura de ese Dios único. ¿Sí ven? El contexto está perfecto. Pero si terminemos de pronto esto, si me regalan otros 10 minuticos, si es posible. Y no añadió más. O sea, ahí está el contexto de todo. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes quiere decir principales, las principales personas, ¿sí? De vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú, le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. O sea, yo le voy a hablar a usted, Moisés, y usted les va a decir a ellos, ¿sí? ¿Quién diera, mire lo que dice el Señor, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardasen todos los días, todos mis mandamientos, todos los días, para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre? Entonces, vemos las respuestas, ¿por qué debemos cumplir los mandamientos como Él los manda? ¿Sí? Ya lo hemos leído, ¿sí? Nos habían dicho que había uno que tenía promesa, por ejemplo, por allá en Efesios 6:1, sí, en Efesios 6:1, en Efesios 6 del 1 al 4, habla algo de esto y dice que hay un mandamiento con promesa. Entonces nosotros de pronto interpretábamos mal esto y entonces creíamos que era el único mandamiento con promesa, ¿cierto? Dice en Efesios 6:1, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda el Señor. Honra a tu padre, ¿sí? Dice 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el primero, no el único, ¿sí? Dice, el primer mandamiento con promesa para que, o sea, cumple el mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, o sea, tampoco escoger a los hijos a garrote todo el tiempo, a provocarlos a ira y a provocarlos. No, es sabiamente, la orden está para el hijo, nosotros que hemos sido hijos, y también está para cuando somos padres, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa. Y al padre le dice, para que, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces no le vamos a decir nunca nada. Dice, sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Pero los hijos, pues ya, pues como uno los ama, dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Entonces, los hijos hacen lo que quieren, tratan a los papás como quieren, tratan a las nanis como se les da la gana, se vuelven unos, pues, personas que van a avergonzar a sus padres. Muchas veces, Dios quiera que no pase en su casa ni en la mía, que el Señor nos corrija todas estas cosas, ¿sí? Pero dice el Señor que es un mandamiento, ¿sí? Dice, si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, que honren a sus padres, que respeten a sus padres. Cuando el papá le habla, es algo, sí señor, no señor, sí claro, o sea, dijo mi papá hay que, o sea, tenerle respeto a mi papá, amarlo y tenerle respeto.
porque él ama y teme al Señor, ¿cierto? El ejemplo, ¿sí? Entonces, dice acá en el 5:29, volviendo aquí a Deuteronomio, dice en el capítulo 5, versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? ¿Para qué hay que guardar? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Eso es lo mismo que decía que hay un mandamiento, el primero con promesa, pero acá está diciendo el Señor que todos tienen esa misma promesa, ¿sí? ¿Dónde más lo dice? Acá en el 5:16 que leímos también, honra a tu padre y a tu madre, sí, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Eso es lo que dice el Señor, que cumplamos todos los días, ¿sí? Seguimos en el 5:30, dice, ve y diles y volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré los mandamientos, está diciéndole el Señor a Moisés, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Mirad, pues, que hagáis conforme como el Señor vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Vida eterna es esa tierra que nosotros hemos de poseer, ¿cierto? Entonces, ¿para qué yo cumplo los mandamientos? ¿Pero por qué esos mandamientos? Aquí dice, para que vivamos y nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Hay un objetivo con los mandamientos de Dios. No es porque Dios quiera enseñorearse de manera injusta, no. Sencillamente Él por misericordia pone esos mandamientos para que sepamos qué está bien y qué está mal, y que si cumplimos ese mandamiento es para nuestro beneficio. ¿Sí? El capítulo, bueno, ahí yo creo que lo dejamos por hoy. Ya hemos analizado estos dos capítulos, mire todo el tiempo y con dos capitulitos y eso que avanzando rapidito, ¿sí? El Señor, bueno, básicamente es que muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado como de parcializar la información. Entonces, cuando decía el Señor allá que, Señor Jesús, le decían los fariseos, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, por eso la Iglesia Católica cambió eso y lo saca de contexto. ¿Sí? El principal objetivo de este mandamiento, ¿cuál era? Entonces, era porque está aquí en el 6:4. ¿Sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de hecho, los judíos en la antigüedad y hasta el día de hoy están haciendo eso, y ya hemos hablado de eso, que se forman aquí un rollito en cuero y escriben esto en hebreo. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Pero si lo sacamos de contexto, pues no vamos a entender que ese Señor del que está hablando ahí es Jesús. Jesús, ese que vino, el mayor, el primer mandamiento, el único. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de que le está hablando. Todo este contexto que hemos hablado, que manda estas cosas, estos estatutos, estas ordenanzas, esta ley, la manda con un objetivo para que aprendamos a confiar en Él, a temer a Él, a que no se ofenda con nosotros, ¿sí? A que Él es el único que nos puede salvar, a que Él nos da mandamientos para nuestro bien, y los mandamientos son conforme a lo que Él dice, no le quite ni le añada, para que pueda cumplirlos bien, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas, esto es para nuestro beneficio, y que todo esto tiene una razón de ser y tiene una explicación. Entonces yo creo, bueno, ya creo que lo dejamos ahí, concluyendo con esto, porque básicamente todas estas cosas, si ustedes siguen leyendo, va a seguir explicando en todo esto qué quería. Ojalá Dios quiera que sigan leyendo, repasen desde el 4 o todo, desde Deuteronomio, no son sino 5 o 6 capítulos que llevamos, para que sigan la lectura y se den cuenta que está la explicación de todo lo demás. Todo, por qué no idolatría, por qué no mate, por qué guarde el día de reposo, por qué y para qué, y qué pasó, qué orígenes tiene, todas esas cosas. Es hermoso, es preciosa
la información. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Amar a nuestro Dios, todos estos mandamientos, todo esto que sigue acá, ¿sí? Oye todos los estatutos que yo te mando hoy, ¿sí? Mire, el último detalle. Cuando aquí en el 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, está hablando Moisés, ¿sí? Y amarás al Señor tu Dios, 6:5, ¿cierto? Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, pero no es solo eso, o sea, eso tiene el contexto de todo lo anterior que está hablando, ¿cierto? Estas palabras que yo te mando hoy, él no solo había dicho, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no, él está hablando desde allá del 5:1, ¿se acuerdan? Dice, desde el 5:1 llamó a Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo pronuncio, o sea, que yo les estoy diciendo hoy, todos, ¿sí? Y acá les está recordando, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, todo el contexto, esto de que el Señor es uno es lo principal, pero es todo compacto, toda la información junta, porque eso era lo que Moisés les estaba hablando en ese día. Entonces, si ven cómo el Señor es perfecto y su palabra dura para siempre porque es perfecta, no hay errores, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos guíe y tenga misericordia de nosotros para continuar aprendiendo y que Él nos corrija día a día, nos corrija en qué estamos haciendo mal, que anhelemos más su palabra, más cumplir estos mandamientos, todos sus mandamientos y ordenanzas y todas las cosas, los decretos, todos los testimonios, para que nos vaya bien. Ya no voy a tener que preocuparme que el trabajo, que el futuro, que la pensión. No, yo estoy preocupado por esto, ocupado en esto, cumpliendo los mandamientos del Señor para que nos vaya bien y para que vivamos por siempre, se alarguen los días, o sea, no solo de esta vida, sino que después de morir, el Señor nos va a levantar, ¿sí? En vida eterna, se van a alargarse nuestros días, cumplir todos estos mandamientos. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos.